Ya que hemos estudiado los reflejos más simples que produce la médula, aunque totalmente necesarios para producir y ejecutar los movimientos, y también hemos visto que el tronco de encéfalo desarrolla funciones no solamente motoras, sino también vegetativas muy importantes del control del movimiento de los ojos y el SARA. Ahora estamos en el nivel superior. El nivel superior es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa externa que tiene unos 35 milímetros de grosor, que es lo que se llama la materia gris, el corte, es donde están los millones y millones de neuronas. Y luego tenemos interiormente ya lo que se llama la materia blanca, donde están las fibras, los almacenes de memoria, etcétera, etcétera. Aquí, en la especie humana, lo primero que observamos son los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que en todas las especies animales son exactamente iguales, pero en la especie humana son diferentes. Hay un hemisferio dominante y otro que es recesivo. Y esa diferencia que existe en la especie humana se debe a dos áreas específicas que ya estudiaremos ahora, que son el área de Wernicke y el área de Broca, que son dos áreas específicas para el lenguaje y la interpretación de las palabras. ¿Vale? Bien, en este hemisferio izquierdo podemos observar que la corteza cerebral está dividida por zonas que se llaman lóbulos. Por ejemplo, aquí detrás tenemos el lóbulo parietal, ¿vale? El lóbulo parietal, ¿vale? Aquí detrás, justamente en la parte de atrás, tenemos el lóbulo occipital, donde se controla, donde están las funciones del sentido de la vista, en la parte de atrás, porque la información visual bueno, los ojos la traen los nervios ópticos, el segundo par craneal, y ese nervio óptico cruza en el quiasma y va hacia el lado contrario en la parte de atrás, aquí, en la corteza visual. Bien, tenemos aquí también este lóbulo temporal de color naranjita, y vemos aquí el sentido del oído. Este sería la corteza auditiva izquierda que controla la información auditiva de la parte derecha. También vemos aquí el sentido del gusto, que esto ya pertenece al lóbulo frontal, y además el sentido del tacto, lo que es la sensibilidad, la corteza sensorial. Aquí es donde viene toda la información de los mecanorreceptores, y por delante, justamente delante de este surco central, surco crucial, es lo que aparece lo que se llama la corteza motora, que controla toda la musculatura de los músculos grandes y pequeños. Podemos decir que la corteza cerebral tiene varias capas neuronales. Concretamente tiene 6 capas neuronales que se nombran en números romanos del 1 al 6. Por tanto, podemos decir que la capa primera es la capa más superficial, la veis aquí, pegado a la vellosidad de su aranoidea, y la capa sexta es la más profunda, ¿vale? Bueno, la capa cuarta podemos decir que es la información sensorial. O sea, la información sensorial viene del tálamo, que el tálamo es el gran núcleo de recambio donde viene toda la información sensorial y baja toda la motora. Bueno, pues del tálamo viene aquí hacia la capa cuarta de la granulosa interna, más o menos esta capa. Aquí es donde viene la información sensorial. Bien, la capa de salida, la capa quinta, que es la piramidal gigante, la capa quinta, y la capa sexta, que es la capa multiforme, son las capas de salida o efectoras. Deciros que la capa quinta tiene las neuronas piramidales gigantes, que son las más grandes neuronas que existen en el sistema nervioso, junto con las neuronas de Purkinje de la corteza cerebelosa, ¿vale? Bien, y las capas 1, 2 y 3 es de comunicación intracortical, es decir, la información sensorial se comunica con la motora y con otras zonas. Aparte de las capas, existen en la corteza unas áreas, dos tipos de áreas, una que se llaman áreas de proyección primaria, que son el área sensorial, el área del tacto, el área del control motor, la motora, la visual para interpretación de las imágenes, auditiva, olfatoria, gustativa, etc. Estas áreas de proyección están en distintas zonas, como hemos dicho antes, ¿veis? El área sensorial, aquí esta verdecita, esta moradita es el área motora, ¿vale? El área auditiva en el lóbulo temporal, el área visual aquí en el
el polo occipital, etcétera, etcétera. Bien, estas áreas, según el grado filogenético de encefalización de la especie, pues van a estar más o menos desarrolladas según la especie. Por ejemplo, los animales inferiores, animales por ejemplo como el conejo, que es lisencéfalo, tiene la corteza cerebral lisa, pues prácticamente el 100% de su inteligencia se lo tiene dado al área de proyección. En definitiva, estas áreas van a representar su inteligencia junto con el sistema límbico y el hipotálamo. El sistema límbico es el comportamiento animal, con zonas como la amígdala, o el hipocampo, los núcleos sextales, los núcleos avenulares o la corteza límbica. Todas esas zonas se encargan de darle la inteligencia básica a esos conejitos, a esos animalitos. En la escala intermedia pues ya tenemos nuestros animales domésticos, como por ejemplo el caballo, el perro, el gato, todos nuestros animales domésticos ya utilizan un 85% de área de proyección, pero ya tienen un 15% de áreas de asociación. En definitiva, nuestros animales domésticos pueden tomar ya propias decisiones, no solamente depender del comportamiento animal, de lo que es el instinto animal, como hace el conejito, sino que ya puede tomar determinaciones propias. Bien, y en la escala superior ya están los primates. Los primates, en la escala máxima está la especie humana, en el cual ya dedica casi el 85% de la área de asociación y solamente un 15% al área de proyección. Esta área de asociación en el hombre, bueno, en la especie humana, tiene dos concretamente: el área de Wernicke, que la veis aquí, esta área de color verde, que se encarga de la interpretación de las palabras, solamente está relacionada con el habla, y el área de Broca, que la veis aquí de color moradito, que se encarga de esto, de mandar a la corteza motora para vocalizar, ¿vale? En esta imagen, que es muy representativa, veis, por ejemplo, lo diferente que supone el pronunciar una palabra leída o una palabra oída, ¿vale? Bien, vamos a verlo. En una palabra, si nosotros escuchamos una palabra y tenemos que repetirla, ¿qué pasa? La palabra llega a la corteza auditiva. De la corteza auditiva va al área de Wernicke y del área de Wernicke ya al área de Broca, que es el que ordena la vocalización y pronunciamos esa palabra. Pero si la palabra es leída, fijaros, entonces la palabra llega aquí, a la corteza visual, y esta corteza visual manda la información al área de Wernicke y del área de Wernicke al área de Broca y a la corteza motora para activar los músculos de las cuerdas vocales y pronunciar esa palabra. En esta diapositiva podemos ver el gran Penfield. Penfield era un neurocirujano americano que aparte de intervenir a sus pacientes cuando le daban un tiro y había que extraer una bala o bien un tumor, entonces ya que aprovechaban y abría, pues colocaban ahí unos electrodos y a distancia daban unos voltajes y con eso conseguían obtener el mapa de la somatotopía sensorial y motora. Penfield y su colega Rasmussen tardaron unos 20 años en sacar este mapita que ahora os explicaré, ¿vale? Bien, pues fijaros, la palabra clave es esta: somatotopía sensorial y motora. ¿Qué significa eso? Pues la somatotopía es la representación tanto de los receptores en la corteza sensorial, que es esta que veis aquí, esta banda ancha que está en el lóbulo parietal, justo por detrás del surco crucial, esta moradita, o bien en la corteza motora, la que controla todos los músculos finos y precisos, o aquí es donde se interpretan todas las sensaciones del tacto, el calor, el frío, todas las sensaciones se interpretan en la corteza sensorial. Ellos tardaron 20 años en sacar este mapita y estos gráficos los podéis ver en todos los libros del mundo. Si ponéis el mapa de la somatotopía de Penfield os va a salir algo parecido a esto. Y viene a decir más o menos lo siguiente. O sea, que las zonas que tienen mayor concentración esta es la corteza sensorial y por tanto aquí es donde hay mayor concentración de mecanorreceptores, tanto en la zona de la cara,
en la zona de la cara como en la zona de la mano. Y entonces, zonas, por ejemplo, como los labios, la lengua, la nariz, la zona ocular o todos los dedos, el dedo pulgar enormemente desarrollado ahí, pintado. Y eso viene a representar la gran cantidad de mecanorreceptores que tenemos para interpretar las sensaciones. Sin embargo, zonas tan grandes como por ejemplo la pierna, ¿lo veis? La pierna o el muslo, pues tienen muy poca representación cortical, puesto que los mecanorreceptores están mucho más separados. En la espalda casi no tenemos mecanorreceptores y aquí en el mapita de la somatotopía pues aparece muy pequeño, ¿vale? Eso en cuanto a la corteza sensorial. En cuanto a la corteza motora, prácticamente lo mismo. El pie está, en la especie humana, la corteza está un poquito hacia adentro, este sería el hemisferio derecho, y luego el hemisferio izquierdo exactamente lo mismo. ¿Veis? Lo que es el pie, lo que es la pierna, lo que es el muslo, la rodilla, en fin, todas estas zonas están representadas por aquí, el cuerpo, pero luego cuando llegamos a la mano es enorme. ¿Por qué? Pues porque la mano tiene unos movimientos muy precisos, los movimientos muy precisos, y ya no os quiero decir nada con el tema de la vocalización, que es prácticamente la especie humana, es una de las funciones primordiales que hacemos. La comunicación dentro de la especie humana es básica y por eso la vocalización aparece aquí tan desarrollada, puesto que las cuerdas vocales son, son unos músculos pequeños, pero que tienen enorme precisión, como los músculos oculares, que tienen varias fibras, pero tienen un movimiento importante, ¿lo veis? Pues todos estos movimientos precisos y finos se representan en la corteza de este modo tan desarrollado. La corteza motora puede ordenar dos tipos de movimientos: movimientos involuntarios y voluntarios. Por supuesto que los movimientos involuntarios son movimientos reflejos y se realizan según la información que aporta la corteza somatosensorial motora. Pero en relación a los movimientos voluntarios, durante mucho tiempo se creyó que las leyes de acción refleja solo operaban en las motoneuronas de la médula espinal, pero luego se ha demostrado que en la zona de la corteza también funciona de una manera parecida a los movimientos voluntarios, ayudados, claro está, por los ganglios basales y el cerebelo, como ahora veremos. En definitiva, que los movimientos voluntarios siguen un programa motor. Y como dice el neurofisiólogo Granit, lo voluntario del movimiento voluntario tan solo es su propósito. En esta figura, esto es el tronco del encéfalo y vemos unas estructuras que se llaman subcorticales, por debajo de la corteza. Estas estructuras ayudan a la corteza a realizar su función. Y es más, en caso de lesiones, de lesión cortical, estas estructuras se van a encargar de, en buena medida, sustituir todos los movimientos no tan precisos como la corteza, pero lo mejor posible, ordenar los movimientos voluntarios lo mejor posible. Entonces tenemos estructuras tan importantes aquí en el mesencéfalo como el núcleo rojo derecho-izquierdo, que el núcleo rojo se encuentra situado en la médula oblongada, tiene más neuronas piramidales gigantes, de hecho tiene más piramidales dinámicas que estáticas, lo cual significa que tiene que ver con el inicio de los movimientos, y esa sería una primera función del núcleo rojo, iniciar los movimientos, y luego la corteza motora los mantiene. Y tiene el haz rubroespinal, que va desde el núcleo rojo hacia la médula espinal. También tenemos otra estructura que está cerca del núcleo rojo, aquí también en el mesencéfalo, que se llama la sustancia negra. La sustancia negra, esto ayuda a los ganglios basales a regular el tono muscular, porque se ha demostrado que la extirpación de la sustancia negra produce una enfermedad parecida a la enfermedad de Parkinson en la especie humana. Bien, la tercera estructura importante son los núcleos reticulares del puente. Ya los tenéis ahí. Este es el puente donde están los pedúnculos cerebelosos y estos son los núcleos reticulares del puente. Bueno, los núcleos reticulares se encargan de controlar los músculos antigravedad, como ya hemos estudiado, los extensores. Y por último, el núcleo olivar, ese ya está aquí en la médula oblongada. El núcleo olivar lo tenemos el izquierdo y el derecho.
tiene como función hacer el relevo entre los centros mesencefálicos y cerebelosos. Es como una estación de relevo entre el mesencéfalo y el cerebelo. Los ganglios basales son formaciones nucleares, bilaterales y subcorticales, presentes en todos los vertebrados y especialmente en la especie humana, y situados en estrecha relación con la corteza cerebral, los núcleos corticales del tronco del encéfalo, el cerebelo y el tálamo. En los mamíferos y en el hombre existen 3 tipos de ganglios basales. O sea, aquí lo tenemos aquí en el centro de la especie humana. Tenemos el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Estos son los 3 ganglios principales. En esta figura, que es el corte sagital, observamos que los ganglios basales aquí están nombrados por la letra B en la parte derecha y en la parte izquierda, pues los ganglios basales van a recibir información no solamente de la corteza motora, sino también de la corteza sensorial y además de estructuras que controlan el movimiento del tronco del encéfalo. Fijaros. Bien, esta información va a ir vía tálamo, que es los núcleos centrales del tálamo, el C, hacia la corteza motora. La corteza motora ya se determina un movimiento preciso, un movimiento voluntario, y esta E será la que va a mandar directamente la información hacia el lado contrario, cruza aquí el tronco del encéfalo, llega aquí a la médula espinal, a la F, y en la médula espinal es donde están las motoneuronas alfa, que son las que controlan los músculos, ¿vale? Bien, se ha demostrado que si lesionamos totalmente la corteza motora, se produce una parálisis, una imposibilidad física de movimiento. Pero si se lesiona solamente parcialmente, entonces lo que se pierde son los movimientos finos y precisos. Pero, señores, si lesionamos los ganglios basales, lo que vamos a encontrar son anormalidades del movimiento. Entonces, tiene que ver con un aumento del hipertono y que los movimientos no se hacen precisos, no se hacen tan perfectos como, por lo tanto, los ganglios basales ayudan a la corteza motora a ejecutar esos movimientos finos. Aunque dicen que los ganglios basales tienen más bien que ver con los movimientos lentos, ¿vale? Podríamos decir 3 funciones, las tenemos aquí perfectamente resumidas. La primera función de los ganglios basales es la iniciación de los movimientos y para eso se ayuda del núcleo rojo. ¿Os acordáis que dijimos que el núcleo rojo tiene más neuronas piramidales dinámicas que estáticas, ¿vale? La segunda función será regular los movimientos lentos porque de los movimientos rápidos se encarga el cerebelo que vamos a estudiar ahora. Y la tercera función es la inhibición del tono muscular. Y eso lo hace ayudado la sustancia negra, que también lo vimos en la anterior diapositiva, la sustancia negra que ayuda a controlar, a inhibir el tono muscular, para que no esté para evitar la rigidez de los movimientos. El cerebelo es la región del encéfalo donde se ha conseguido determinar con mayor exactitud la correlación entre la anatomía y su función, llegando incluso a conocerse con total exactitud el diagrama de su intrincado circuito nervioso. Deciros que el cerebelo se encuentra por encima del tronco del encéfalo, apoyado sobre el tronco del encéfalo, y se divide en 3 lóbulos: el lóbulo rostral o neocerebelo, el lóbulo caudal o paleocerebelo y el lóbulo flóculo nodular, el flóculo nodular o arquicerebelo. Este último es el más primitivo de todo el cerebelo y funciona en colaboración con el aparato vestibular del oído interno para el control del equilibrio. De la misma manera que la corteza sensorial, la corteza motora, los núcleos rojos tienen representación topográfica o somatotópica de las diferentes partes del cuerpo, así ocurre también en el cerebelo. Sin embargo, la funcionalidad no es por lóbulos, como hemos dicho antes, por lóbulos, no. Se representa por eje. Entonces, el eje central
esta banda central del cerebelo es lo que se llama el vermis, y luego tiene a ambos lados, derecho e izquierdo, una zona próxima al vermis que se llama la zona paravermal, la zona paravermal, izquierda y derecha, y por último, la más externa es la zona lateral, izquierda y derecha. Bien, pues decimos que el vermis, en la línea media, en este área se localiza la mayor parte de las funciones cerebelosas de control para los movimientos musculares del eje del cuerpo, del cuello, del dorso y de la cadera. Y hacia cada lado del vermis, pues la zona paravermal se encarga de cada hemisferio, está relacionado con el control de las contracciones musculares de las extremidades anteriores y posteriores, o sea, las manos y las piernas, del lado contrario del cuerpo. Sin embargo, las zonas laterales son las que van a preparar los movimientos que inmediatamente vamos a realizar en las personas. Justo antes de que se produzca, esa zona lateral va a ser la que se prepare para activar ese tipo de movimiento. Aquí tenemos nuestro ilustre don Santiago Ramón y Cajal. Fue precisamente Cajal el que identificó las neuronas de la corteza cerebelosa. Y aquí tenemos don Camillo Golgi, que precisamente también identificó unas células que son importantes, que son las células de Golgi. Bien, pues en la corteza cerebelosa tenemos tres capas. La capa granular más interna, la capa media y la capa externa o la capa molecular. Bueno, vamos a ver qué neuronas y qué estructuras tiene. La capa granular, la capa más interna, tiene las células granulares que las veis aquí, las células granulares, que mandan fibras hacia arriba, hacia la capa molecular más externa, y forman estas fibras, lo que se llama las fibras paralelas. Bien. La segunda son las neuronas de Golgi o las células de Golgi, que las veis aquí, y que son neuronas bipolares y también tienen aquí unas arborizaciones dendríticas importantes que llegan hasta la capa molecular. Bien, esas son la capa más interna, la granular. La capa media tiene las gran células de Purkinje, que son una de las grandes, está aquí en la capa media, o de la célula de Purkinje, y estas neuronas son casi las más grandes junto con las neuronas piramidales gigantes de la quinta capa de la corteza motora. Estas neuronas de Purkinje tienen unas arborizaciones dendríticas tremendas y luego son las únicas que mandan los azones hacia los núcleos profundos del cerebelo, ¿vale? Esas son las de la capa media. Bien, en la capa molecular, la capa externa, ya nos encontramos, por una parte, las fibras paralelas de las células glandulares. Por otra parte, las arborizaciones dendríticas de las células de Golgi. También encontramos las arborizaciones dendríticas de la célula de Purkinje. Y dos células más, las estrelladas y las células insecto. Para conocer la función del cerebelo, perdón aquí por este error ortográfico, tenemos los núcleos profundos del cerebelo, que son el núcleo fastigial, el núcleo interpuesto y el núcleo dentado. El núcleo fastigial se relaciona con la zona del vermis y el lóbulo flóculo nodular. El núcleo interpuesto se relaciona con la zona paravermal y el núcleo dentado con la zona lateral. Bien, para conocer realmente la función del cerebelo, primero tengo que deciros que al cerebelo durante mucho tiempo se le llamó el órgano silencioso del cerebro. ¿Por qué? Porque su estimulación eléctrica no provocaba ninguna sensación ni movimiento alguno. Entonces, si era realmente tan importante para el movimiento, ¿por qué no hacía ningún? Para eso hay que conocer perfectamente su función. Bien, lo primero que tengo que deciros es que el cerebelo recibe información en tiempo real, como se dice ahora mismo, de todas las zonas, prácticamente todas las zonas que tienen que ver con el movimiento. O sea, tanto la corteza motora, el amo, este que veis aquí, la corteza motora por medio de la vía esta córtico-pontocerebelosa, le pregunta al cerebelo qué tiene que hacer. Zonas del tronco del encéfalo, por medio de la vía reticulocerebelosa o olivocerebelosa,
incluso de la médula espinal, por medio de la vía espinocerebelosa, todas estas vías, incluso el aparato vestibular del oído interno, esta vía vestíbulo-cerebelosa, pues todas estas vías y distintas partes del cerebro van a estar continuamente preguntándole al cerebelo qué hay que hacer. Vale. ¿Y el cerebelo qué es lo que hace? El cerebelo le manda la información vía talámica a los núcleos del tálamo y desde el tálamo hacia la corteza motora, aquí al D, y ya el E será el responsable de ejecutar el movimiento. Cruza aquí hacia el lado contrario del tronco del encéfalo y la F, y ya la G, que es el control de los músculos por medio de la motoneurona de la asta ventral. Y ya para terminar, deciros que entonces realmente si es tan importante el cerebelo, ¿por qué no establece un control directo sobre la contracción muscular? La diferencia es muy fácil. La respuesta está en que el cerebelo se encarga de vigilar y establecer los ajustes correctores de las actividades motoras promovidas por otras partes del encéfalo. Para ello, el cerebelo recibe toda la información de todas estas partes, como hemos dicho, en tiempo real, y él será el que, en definitiva, diga si ese movimiento es correcto o no. En definitiva, el cerebelo compara el estado físico actual de cada parte del cuerpo, según indica la información sensorial, con el estado que intenta producir el sistema motor. Si las dos no se relacionan favorablemente, de manera instantánea se transmiten señales correctoras adecuadas hacia el sistema motor por la vía rápida o la vía piramidal, hacia las motoneuronas para aumentar o disminuir la actividad de determinados músculos específicos. Muchas gracias.